Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el curso de Historia. El video tutorial va dirigido para los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa particular El Triunfo. Esta semana es una semana de repasos y para ello se ha elaborado un resumen de los temas que hemos venido trabajando en estas 4 primeras semanas debido a que, bueno, como sabes, se iba a realizar una práctica en cada una de las aulas. ¿Qué temas hemos trabajado? Vamos a empezar entonces con el tema número 1, que es Introducción al estudio de la historia. Habíamos visto puntos muy importantes que están resaltados acá. ¿Qué es la historia? Es una ciencia social que estudia los hechos humanos trascendentes del pasado. Su etimología proviene de un vocablo griego y utopía que traducido al castellano significa investigación. Su origen es que aparece en Grecia, siendo Heródoto el padre de la historia. La primera vez que se utilizó este término fue por Aristóteles en su obra Historia de los animales. Elementos: el objeto, que es el hecho histórico, dicho sea de paso, el instrumento categorial del investigador, y dicho sea de paso tiene dos elementos delimitantes, el tiempo y el espacio. El sujeto, que es el hombre o el historiador propiamente, el método que le da la categoría de ciencia es el método histórico, el propio que aplica la historia. El objetivo, conocer el pasado, comprender el presente y proyectar el futuro. Importancia, porque forma conciencia histórica, un sentimiento de identidad y una sensibilidad social. Habíamos visto el estudio de la historia propiamente con las fuentes históricas, que son estas evidencias, testimonios que han sido dejados por el hombre que nos permiten conocer, reconstruir el pasado. Una clasificación por su origen, fuentes orales, escritas y materiales. Por cómo se obtiene la información, fuentes primarias o también llamados directas y fuentes secundarias o indirectas. Los apoyos que recibe la historia para el estudio completo. Tenemos las ciencias cooperativas, son independientes con autonomía científica, geografía, economía, tenemos también la sociología, antropología, arqueología, etcétera. Ciencias auxiliares son dependientes y carecen de rigor científico, la cronología, la paleografía, la numismática, heráldica, vexilología, etcétera. Niveles de la historia. Nivel de proceso, el hombre como actor o protagonista de la historia. Nivel de conocimiento o ciencia, permite la reconstrucción, el hombre como escritor a partir del descubrimiento de la escritura, recordemos. El segundo tema trabajado es división de la historia universal. Aquí habíamos visto que según Bouchard de Perthes, la historia se divide en dos. La prehistoria, que sería el nivel de proceso, desde la aparición del hombre, recordemos el Homo habilis, hace 2 millones de años, es el nivel de proceso, y esta prehistoria, don Christian Jurgensen, un danés, lo divide en dos etapas, ¿no? La edad de piedra, el paleolítico, mesolítico y neolítico, todas las características del hombre culturalmente primitivo, y la edad de los metales, edad de cobre, bronce y hierro. Recordemos que el cobre es el primer mineral o el primer metal que conoce y trabaja el hombre prehistórico. En el caso del Perú va a ser el oro. La historia propiamente, desde la aparición de la escritura a 5000 años antes de Cristo, nivel de conocimiento o ciencia. Cristóbal Celarius lo divide en 4 grandes edades. Edad antigua, desde el descubrimiento de la escritura hasta los 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano Occidental. Característica principal, aparecen las grandes civilizaciones de la antigüedad. Edad media, de los 476 a 1453, hasta la toma de Constantinopla, la caída del Imperio Romano Oriental, predominancia de la Iglesia Católica, conocida como la época oscura de la humanidad. La Edad Moderna, que abarca desde 1453 hasta 1789, la Revolución Francesa. Y la contemporánea, desde este hecho histórico hasta la actualidad. Recordemos, la Edad Moderna está relacionada por los primeros avances, por la predominancia o el surgimiento de nuevas ideas, ideologías, bueno, en todo caso, corrientes culturales, etcétera. El tema número 3 que habíamos trabajado, que es desde donde ya abarcamos el trabajo del módulo teórico de nuestro curso,
es el antiguo régimen. Lo habíamos definido como el sistema político, económico, social y administrativo anterior a la Revolución Francesa, que se desarrolló en Europa entre los siglos XV y XVIII respectivamente. Fue una sociedad estamental, dígase nobleza, que es el sector, es un grupo privilegiado, porque recordemos que estos sectores o grupos sociales son diferentes ante la ley. La nobleza, que son los cortesanos, la burocracia, un grupo privilegiado. El clero también, un estamento privilegiado, son los miembros de la Iglesia Católica. Y el tercer estado o estado llano, que está agrupado por los campesinos, artesanos, comerciantes, los burgueses, ¿no? La clase media que decimos, que es un sector no privilegiado, que son los que solventan las, los lujos, las comodidades de los dos estamentos que están arriba dentro de la estructura social. Demografía, población. Hubo un lento crecimiento inicialmente, pero luego se acelera con una alta natalidad y una, asimismo, alta mortalidad. En la economía, en lo que se respecta a ello, fundamentalmente agraria, de tipo señorial. Fue una agricultura de subsistencia, solo para la alimentación, porque estuvo atrasado técnica y hablamos de en herramientas y en lo que es el trabajo propiamente, era muy tradicional. Un escaso desarrollo artesanal, que solo estaba, se reflejaba ello con la estructuración, la conformación de pequeños talleres gremiales. Un comercio interno, entre comillas, podemos decirle, pero muy precario. En el aspecto internacional hay una dinámica comercial, sobre todo con los británicos, ¿no? Con Inglaterra, porque recordemos que el antiguo régimen que se expandió en Europa se instauró en Francia, España y bueno, Gran Bretaña que se puso fin a ello cuando establece un sistema parlamentarista. Gran Bretaña justamente fue el que desarrolló esta corriente económica vinculada con la acumulación de metales, que es el mercantilismo. Y gracias a ello es que se da un comercio internacional, ¿no? Fuera de los países con la gran importancia o la gran influencia de los burgueses. Políticamente, el sistema que predominaba en el gobierno era la monarquía absoluta, es decir, el monarca que concentraba, en este caso el rey, todos los poderes, con un origen divino. Su poder estaba relacionado con delegado, en todo caso, era el representante de Dios en la tierra, ¿no? Era un origen, su poder de origen divino. Tenemos el cuarto tema que hemos trabajado, la ilustración. Esta corriente se desarrolla en el siglo XVIII principalmente, y a este siglo se le denomina o se le conoce como el siglo de las luces. ¿Pero qué fue la ilustración? Lo habíamos definido como la corriente cultural que se desarrolló a lo largo del siglo XVIII en Europa, específicamente Francia, que defiende el uso de la razón, la idea de progreso, la felicidad y asimismo importancia de la educación. Características que podemos mencionar de la ilustración. Una confianza ilimitada en la razón humana, ya que el hombre es capaz de transformar y dar solución a los distintos problemas que suceden. Un rechazo a la revelación divina y la tradición. Dejan de lado aquellos conceptos, aquellas definiciones, aquellas concepciones tradicionales y le dan paso a un nuevo entendimiento. La fe en el progreso, en los avances, que sobre todo cuando hablamos de este punto y el anterior, es que la ilustración tiene su base, por decirlo así, en el humanismo, que se sustentaba en el antropocentrismo, que el hombre al centro del actuar, bueno, de la vida, ¿no? La fe en el progreso para buscar el desarrollo, los cambios en la sociedad. El derecho a la felicidad, que eso es muy cuestionable, como les explicaba yo en la clase, ¿no? Depende de los gobernantes la felicidad de sus súbditos de la población por las condiciones que se creen, ¿no? En todo caso, que las condiciones que propician los gobernantes. Los principales impulsores o, digamos, difusores de esas ideas son llamados filósofos o filósofos ilustrados, pensadores en todo caso, ¿no? Tenemos, bueno, al inglés John Locke, que es el padre del liberalismo, que es además el que sentó las bases para la teoría de la división de poderes.
Pero luego tenemos a los tres franceses a continuación, Montesquieu, que es autor de la teoría de la división de poderes en su obra El espíritu de las leyes. Recordemos los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Voltaire es un crítico del antiguo régimen, ¿no? Va a cuestionar mucho ese tipo de organización que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? En la concentración de poderes en una persona. Rousseau, él defiende que la soberanía está en el pueblo, el poder lo tiene el pueblo, y cuando se le entrega a los gobernantes se firma una especie de contrato social que es su principal obra, ¿no? Por decirlo así. Y difusión de las ideas, cómo se difundían, cómo se expandían estas ideas ilustradas. El principal medio de difusión fue la enciclopedia, dirigida por Diderot y D'Alembert entre 1751 y 1772. Además, como no tenían acceso a ello la gente pobre, la del tercer estado, porque solo las que tenían dinero accedían a él, también se difundían en academias, tertulias, salones, etc. El despotismo ilustrado. Fue la versión moderada de la ilustración. Los monarcas, para aferrarse al poder, tomaron conciencia del desarrollo, del progreso y van a llevar a cabo reformas para mejorar la vida, las condiciones de sus súbditos. Entonces, es el aprovechamiento de los monarcas con las ideas ilustradas bajo las condiciones que ellos crean convenientes para seguir en el poder. Lo podemos entender así. Y el último punto es el liberalismo económico dentro de ese tema, que fue una teoría económica que predomina durante el siglo XVIII. Se basa en las teorías de Adam Smith, padre de la economía. ¿Qué características mencionamos en el liberalismo económico? La búsqueda del interés de cada individuo, esto lo llevamos a la división del trabajo. Y dicho sea de paso, el trabajo como fuente principal de riqueza. Solo el trabajo genera riqueza. Es una de las ideas puntualmente que estipula, que pregona, que se establece, en todo caso, el liberalismo económico. El trabajo, fuente principal de riqueza. Por eso es importante que las autoridades creen las condiciones, creen trabajo para generar riqueza. Pues le decía yo que la felicidad depende de los gobernantes de acuerdo a las condiciones que generen. La oferta y la demanda regulan la actividad económica. Principios básicos de la economía, ¿no? La capacidad que tienen las personas, en este caso los consumidores, por comprar y lo que se oferta en el mercado, los productos que están ahí, ¿no? Digamos, es los principios básicos de la economía establecidas por Adam Smith. Otro punto importante es que el liberalismo económico, que es la teoría que predomina actualmente, por decirlo así, en el mundo, es que, bueno, que luego dio paso al capitalismo gracias al auge, a la importancia que tuvieron los burgueses, los que tenían el dinero, es que todas las actividades económicas deben realizarse libremente. Es decir, el Estado no debe intervenir en la economía. Esto genera la libre competitividad entre los distintos capitales, principalmente privados, es decir, empresas extranjeras que vienen, intervienen, participan activamente en la economía. A eso hace referencia. El Estado no debe intervenir, solo debe ser, entre comillas, un agente regulador, ¿no? Para poderlo entender así. ¿Ok? Entonces, muchachos, estimados estudiantes, esto ha sido los temas que hemos trabajado durante las primeras 4 semanas, que espero este pequeño resumen en esta semana de repasos te sirva mucho para su estudio, las consultas para tus prácticas. Y bueno, esto fue el video tutorial de esta semana número 5 del curso de historia. Cualquier duda, consulta, sugerencia a través de la plataforma de Educay y asimismo en nuestras videoclases en horarios establecidos. Eso sería el video por el día de hoy y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad para continuar trabajando los temas programados en nuestro módulo, sujetos a nuestra planificación y sílabus del curso. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video tutorial. Cuídense.